Es increíble cuánta gente mira a la naturaleza y piensa, ¿sí? ¿Puedo ser más listo que eso? Alerta, no pueden. Y el caos que desatan apenas es el calentamiento. 1. Un tipo decidió que podía acelerar la eliminación de hojas vertiendo gasolina sobre un montón de hojas húmedas. Porque cuando la naturaleza te da un problema, ¿por qué no escalarlo a un delito federal? Según testigos, vertió, dio un paso atrás y lanzó un fósforo con la solemne confianza de un hombre que creía que la combustión era una sugerencia amable y no un estilo de vida entusiasta. La bola de fuego resultante no solo encendió las hojas, encendió medio patio, la línea de la cerca y la decoración inflable festiva del vecino, creando una carroza ardiente de arrepentimiento estacional. Los bomberos llegaron y lo encontraron mirando el incendio como un hombre que conoce sus propias malas decisiones por primera vez. Después afirmó que no esperaba que se extendiera, una declaración que hizo que todo profesional capacitado a su alrededor reconsiderara el valor de la alfabetización, el oxígeno y el libre albedrío humano. 2. Una mujer intentó resolver la inundación de su patio trasero cavando una pequeña zanja de drenaje, que de algún modo creció hasta convertirse en una versión suburbana del Canal de Panamá. Siguió ensanchándola cada vez que el agua no drenaba lo suficientemente rápido, convencida de que estaba a una sola pala de conquistar la hidrodinámica. En cambio, redirigió accidentalmente toda la escorrentía posterior a la lluvia desde la colina detrás de su casa directamente a la sala de su vecino, creando un sistema fluvial interior espontáneo con sedimento, escombros y un gato confundido montando una canasta de ropa como si fuera una balsa de rescate. Cuando la confrontaron, explicó que estaba ayudando a que la naturaleza fluyera mejor. Una forma fascinante de decir que diseñó un desastre hidrológico usando optimismo y una completa falta de comprensión geológica. Al final, la zanja fue rellenada, el vecino obtuvo un piso nuevo y la mujer recibió una dolorosamente pública educación en física del agua, humildad y daños a la propiedad. 3. Un hombre intentó erradicar un nido de avispas usando la técnica universalmente desacreditada conocida como lanzarle un ladrillo, demostrando que la selección natural todavía hace su mejor esfuerzo incluso en vecindarios modernos. El ladrillo no solo falló el nido, rebotó en el revestimiento, rompió una ventana y se estrelló contra el fregadero de su cocina, liberando tanto fragmentos de vidrio como consecuencias morales. Las avispas, ligeramente incomodadas, pero profundamente ofendidas, respondieron invadiendo el patio como si estuvieran audicionando para un documental de venganza. Los vecinos observaron desde una distancia segura, mientras él corría hacia el interior, agitando los brazos como un hombre dirigiendo una orquesta de puro pánico. Al final, el nido estaba intacto, su ventana había desaparecido, y su ego se parecía al punto de impacto del ladrillo, agrietado, desordenado y lleno de arrepentimiento. Fue un ejemplo perfecto de que no todo problema requiere una herramienta, a veces requiere un plan, una neurona, o idealmente ambas. 4. Un propietario descubrió una pequeña fila de hormigas en su cocina y decidió que la mejor solución no era limpiarla, no era sellar la comida, no era usar trampas, sino liberar un nebulizador industrial diseñado para espacios 3 veces más grandes que su casa. El aparato no eliminó a las hormigas, evacuó a los humanos, activó las alarmas de humo y creó una nube química que vagó por el vecindario como un fenómeno meteorológico de movimiento lento. Las hormigas, imperturbables y quizá revitalizadas, simplemente se trasladaron 60 centímetros a la izquierda y continuaron su desfile con la confianza de criaturas inmunes a la arrogancia humana. Mientras tanto, el propietario insistía en que las instrucciones eran demasiado vagas. Una interpretación interesante de advertencias impresas en 50 idiomas, todas variaciones de no usar en interiores a menos que disfrute evacuaciones, reclamos al seguro y muebles con sabor químico. Al final, las hormigas se quedaron. La niebla persistió y el dueño aprendió que los problemas pequeños rara vez requieren soluciones que incluyan la palabra materiales peligrosos. 5. Un adolescente creyó que podía secar un trampolín empapado por la lluvia usando un soplador de hojas, porque ¿para qué dejar que la física arruine una mala idea perfectamente buena? En lugar de evaporar el agua, la disparó en chorros de alta velocidad directamente al garaje abierto de sus padres,
empapando cajas, herramientas y una muy desafortunada pila de documentos fiscales. El trampolín, todavía resbaloso, lo atrajo a un salto de prueba que lo lanzó de lado como un satélite fuera de control, aterrizando en unos arbustos que luego describió como hostiles. Sus padres salieron y encontraron un garaje inundado, un arbusto destrozado, y a su hijo insistiendo en que el plan funcionó perfecto, excepto por la parte en que no. Lo único que realmente secó el soplador fue la paciencia colectiva del hogar, dejando a todos reconsiderando el proceso de decisiones que llevó de trampolín mojado a desastre aerodinámico. 6. Alguien intentó derretir un dique de hielo en su techo usando un secador de cabello, demostrando un compromiso admirable con el mejoramiento del hogar utilizando herramientas diseñadas para flequillos, no para glaciares. Tras subir al techo helado, este aspirante a climatólogo apuntó su dispositivo rosado de salón de 1200 vatios a una cresta congelada del tamaño de una fortificación medieval. El secador produjo, como era previsible, nada más que optimismo tibio, que logró exactamente cero contra la tundra bloqueando las canaletas. Por desgracia, el calor derritió justo el hielo suficiente bajo sus pies para hacerlo deslizarse del techo en un descenso controlado pero profundamente indigno, aterrizando en un banco de nieve con el secador aún aferrado como trofeo de derrota. El dique de hielo permaneció victorioso, inmóvil y quizá entretenido, mientras el propietario descubría que la naturaleza no se derrota con pequeños electrodomésticos. La gravedad sigue invicta, y los techos no son escenarios para ingeniería experimental basada en estética. 7. Un hombre intentó redirigir un arroyo inofensivo que cruzaba su patio, aparentemente sin saber que los arroyos no disfrutan ser redirigidos sin permisos extensos, estudios geológicos o competencia básica. Armado con una pala y la confianza de alguien que una vez vio un anuncio de jardinería, abrió un nuevo camino que canalizó el agua directamente hacia la entrada del vecino, transformándola en un tobogán acuático de alta velocidad para furgonetas desprevenidas. Los autos patinaban, los buzones se inclinaban y el repartidor local desarrolló un interés repentino por rutas alternas. Cuando el vecino lo enfrentó, el hombre explicó que solo estaba mejorando el flujo, una gran frase para yoga pero alarmante para ingeniería hidrológica no autorizada. Al final, llamaron a las autoridades municipales. El arroyo fue restaurado y el hombre aprendió que el agua no es una visita en casa. No puedes reorganizarla por conveniencia sin que reorganice tu reputación social. 8. En un intento por acelerar el derretimiento de la nieve en su entrada, un tipo esparció sal con la precisión de alguien condimentando comida en un programa de cocina, aunque usó casi una bolsa completa de 25 kilos. La mezcla química resultante no solo derritió la nieve, derritió partes de la entrada, mató un seto decorativo y fluyó cuesta abajo hacia la calle, donde creó una mini planicie salina que convenció a varios conductores de que habían entrado en el escenario de una película posapocalíptica. El perro del vecino la cruzó y salió luciendo como un pretzel que escapó de una panadería. Cuando le informaron que la sal puede causar daño ambiental, respondió con la defensa clásica: «Pensé que más funcionaría más rápido», lema históricamente grabado en las peores decisiones de la civilización. Al final, la nieve desapareció, la entrada parecía queso suizo, y el hombre creó el paraíso invernal menos pintoresco y más corrosivo del mundo. 9. Un campista intentó mantenerse caliente encendiendo fuego dentro de un árbol hueco, presumiblemente bajo la suposición de que la madera no arde si tiene forma de árbol. El fuego se propagó hacia arriba como si hubiera esperado esta invitación toda su vida, transformando el árbol en una chimenea vertical que lanzaba llamas por la parte superior como un espectáculo de fuegos artificiales temático de la naturaleza. Esto atrajo a cada guardabosques en Nidonostersnot varios kilómetros, junto con excursionistas que pensaron estar presenciando algún ritual pagano fuera de guión. El campista insistía en que era solo un fuego pequeño, una afirmación hilarantemente incompatible con el infierno ardiente rugiendo hacia el cielo como una baliza medieval anunciando que alguien había malinterpretado profundamente la combustión. Cuando finalmente extinguieron las llamas, el árbol quedó hueco como un perro caliente quemado, y el campista aprendió que la seguridad contra incendios no es opcional, especialmente con objetos inflamables desde tiempos de dinosaurios. 10. Un navegante intentó atracar durante un viento fuerte, acelerando hacia el muelle y frenando en el momento correcto.
estrategia que solo funciona en películas hechas por gente que jamás ha visto un barco. El viento tenía otros planes, atrapando la embarcación como una mano gigante que lanza un juguete en una bañera. En vez de deslizarse suavemente, el bote rozó el muelle, golpeó otra embarcación y giró lentamente en una triste pirueta acuática que destrozó una hielera, 2 cañas de pescar y la dignidad del hombre. Los espectadores permanecieron en silencio atónito, viendo a un adulto intentar negociar con el viento, el mismo viento que nunca ha aceptado comentarios humanos en la historia registrada. Cuando le preguntaron cuál era su plan, explicó que estaba dejando que el impulso hiciera el trabajo, y lo hizo, aunque no en la dirección prevista. Al final, creó un pequeño desastre marítimo y varios videos virales. 11. En un intento mal orientado por proteger su jardín de los conejos, un hombre construyó un foso de agua usando una manguera y varias zanjas, como si defendiera un castillo medieval de una invasión esponjosa. Lo que creó fue un laberinto pantanoso que redirigió el agua directamente a su sótano, donde se acumuló con el entusiasmo de una tubería recién reventada. Los conejos, mientras tanto, simplemente saltaron el foso con el desprecio casual de animales poco impresionados por la ingeniería humana. Al enfrentarse al desastre empapado bajo su casa, murmuró que esto no debía pasar, el lema no oficial del paisajismo casero en todas partes. Al final, su jardín se ahogó, su sótano se inundó y los conejos permanecieron campeones invictos de la guerra suburbana, demostrando una vez más que las criaturas de la naturaleza no ceden ante la arrogancia humana ni fantasías con zanjas. 12. Una mujer intentó limpiar escombros de tormenta arrojándolos a una zanja cercana, creyendo que la zanja funcionaba como un portal municipal de basura en vez de una parte vital del sistema pluvial de la ciudad. Horas después, una lluvia inesperada convirtió la zanja bloqueada en un río rebelde, que desbordó hacia la calle, levantando botes de basura, adornos de jardín y un gnomo extremadamente molesto en un lento desfile de humillación acuática. Sus vecinos vieron su callejón, sin salida, transformarse en el set de una película de desastre de bajo presupuesto, con reciclaje flotando y un paquete empapado derivando como mensaje de condena. Cuando las autoridades rastrearon el bloqueo hasta el entusiasta relleno de zanja de la mujer, ella insistió en que el agua nunca había sido tan agresiva. Una profunda incomprensión de lo que ocurre cuando tratas la infraestructura como un closet trasero. La zanja fue despejada, la inundación cedió, y su reputación se fue corriente abajo junto con todo lo demás. 13. Alguien decidió que mejorar el drenaje de su patio requería perforar agujeros en un muro de contención inclinado, bajo la impresión de que esos muros son simples sugerencias útiles y no necesidades estructurales que impiden que la tierra literalmente huya hacia la libertad. El muro recién perforado resistió aproximadamente 3 horas antes de colapsar en cámara lenta, liberando un magnífico deslizamiento de lodo que fluyó hacia la entrada, cruzó el césped y llegó hasta la calle como si la naturaleza hubiera accionado una fuente de chocolate en modo catastrófico. Esta avalancha fangosa se tragó una parrilla, 2 macetas y el último resto de confianza que el propietario tenía en sus proyectos de fin de semana. Cuando le preguntaron por qué perforó los agujeros, explicó que quería que el muro respirara, lo cual no es un requisito documentado de la albañilería. Llamaron a las autoridades municipales, reconstruyeron el muro, y el dueño aprendió que la ingeniería estructural no es una vibra. 14. Un hombre intentó sacar un tocón atándolo a su camioneta con una cuerda que parecía prestada de un kit de manualidades infantiles. Luego aceleró como si recreara una escena de acción que definitivamente perdería en tribunales. El tocón no se movió. La cuerda se rompió con el entusiasmo de una resortera impulsada por rencor, azotando el patio y golpeando la casa con tanta fuerza que dejó una marca parecida a advertencia divina. La camioneta salió disparada, patinó hacia un macizo de flores y devoró una fila entera de begonias que no habían cometido delito alguno. Mientras tanto, el tocón permaneció intacto, irradiando una superioridad antigua e indiferente. El hombre declaró que el tocón era imposiblemente fuerte, sin notar que el problema no era fuerza, sino física, calidad de cuerda y una trágica ausencia de asesoría profesional. 15. Cuando apareció un pequeño parche de musgo en su patio, un propietario decidió lavarlo a presión con la intensidad normalmente reservada para instalaciones gubernamentales secretas.
Por desgracia, ajustó la máquina a un nivel más adecuado para quitar pintura de barcos navales. El chorro talló una zanja en el patio, destrozó el musgo y redirigió el agua hacia su césped con tanta violencia que creó un mini canal de erosión directo al jardín del vecino. Para cuando apagó la máquina, la mitad del patio parecía atacada por un tornado de alta presión y las begonias del vecino habían sido introducidas a una nueva capa de suelo cortesía de la inundación improvisada. Al ser cuestionado, insistió en que no pensó que fuera tan fuerte, revelando un tema común en estos desastres: fe ciega en la maquinaria y relación conflictiva con la lectura de instrucciones. 16. Una mujer intentó impedir que las ardillas treparan al comedero de aves cubriendo el poste con una gruesa capa de aceite de cocina, creando sin querer un tobogán silvestre que lanzaba roedores por el patio como proyectiles peludos y desconcertados. Las ardillas saltaban al poste, descendían a velocidad absurda y aterrizaban en el césped con un golpe teatral, antes de ponerse de pie para mirar el comedero como si hubiera insultado personalmente a su familia. Por desgracia, el aceite no se quedó en el poste. Goteó al mantillo, mezclándose con la lluvia para formar un charco grasoso que descendió hasta la acera del vecino, creando un riesgo que envió a un invitado desprevenido a deslizarse contra una manguera con precisión olímpica. Cuando le dijeron que el aceite causaba caos, la mujer insistió en que estaba ayudando a los pájaros, noble intención eclipsada por la plataforma de lanzamiento para roedores que había diseñado. 17. Un hombre intentó acelerar la descomposición del compost añadiendo solo un poco de fertilizante, que en su vocabulario significaba suficiente para alarmar a químicos. La pila respondió como criatura invocada desde una pesadilla agrícola, calentándose a niveles volcánicos hasta que el vapor salió en bocanadas ominosas. Los vecinos reportaron que el montón parecía vivo, descripción nunca deseada para residuos de jardín. Peor aún, el exceso de nutrientes provocó una pequeña escorrentía con la lluvia, enviando lodo de colores neón a la alcantarilla, donde creó una espuma burbujeante que convenció a transeúntes de presenciar un colapso ambiental o un error de fábrica artesanal. Cuando lo abordaron, explicó que pensó que el fertilizante le daría un impulso, y ciertamente lo hizo, directo a la categoría de experimentos químicos no solicitados. El compost sobrevivió, el césped no, y el hombre añadió alquimia al aire libre a la lista de cosas que jamás debería intentar de nuevo. 18. Un propietario intentó eliminar una mancha de algas en el estanque de su patio trasero, vertiendo el doble de la cantidad recomendada de algicida, porque la lógica aparentemente era: si mata algas con una dosis, veamos qué hace en niveles bíblicamente letales. En vez de aclarar el agua, los químicos provocaron una erupción espumosa verde que burbujeó por la superficie como un caldero audicionando para un festival de Halloween. Los patos se negaron a aterrizar. Las ranas evacuaron y el estanque emitió un olor que sugería que algo había muerto, reconsiderado y vuelto a morir. El hombre insistió en que las instrucciones eran demasiado vagas, una interpretación interesante de la frase que claramente decía «no usar en exceso». Cuando la espuma finalmente bajó, el estanque parecía el escenario rechazado de una película barata de pantano, y la fauna local presentó una queja colectiva, simplemente no regresando. 19. Un tipo intentó cavar un fogón durante una sequía, lo cual ya era una elección audaz, pero lo empeoró al forrar el fondo con briquetas de carbón sobrantes y luego añadir líquido inflamable, solo para ayudar a que prendiera. El fogón se encendió como una baliza de auxilio visible desde el espacio, y una ráfaga de viento lanzó brasas por todo su patio, encendiendo parches de pasto seco con la velocidad de una bolsa de palomitas fuera de control. Su intento de pisotear las llamas solo añadió un patrón de huellas tiznadas, que contaban la historia de un hombre negociando con consecuencias que él mismo creó. Los bomberos llegaron y lo encontraron sosteniendo una manguera en modo rocío suave, apuntando a llamas más altas que él. Cuando le preguntaron cuál era su plan, dijo que no pensó que se extendería, demostrando que el optimismo puede ser su propio riesgo natural. 20. Una mujer quiso renovar el borde de su jardín y decidió usar un soplete para quemar la maleza en vez de arrancarla, porque nada dice mínimo esfuerzo como introducir fuego abierto al mantillo seco. El primer tramo ardió sin problemas, lo que solo la animó hasta que llegó a la parte del patio con un olvidado manojo decorativo de paja.
Una chispa cayó y todo el manojo se encendió como si hubiera estado esperando su oportunidad de audicionar como doble de riesgo en una escena de fuego. Las llamas saltaron a la cerca saltó a la corona decorativa del vecino, y de pronto, medio callejón sin salida, observaba una reacción en cadena que no podían creer causada por alguien demasiado impaciente para agacharse y arrancar un diente de león. Cuando finalmente los bomberos extinguieron el infierno de jardín, la mujer declaró: «Bueno, eso escaló», que es ciertamente una manera de describir una estrategia de deshierve que casi evacuó la cuadra. 21. Un hombre descubrió una mancha de moho en sus muebles de madera del patio, y en lugar de limpiarla con cualquier producto normal, decidió esterilizarla con un soplete. Las primeras pasadas parecían prometedoras, hasta que la llama se coló en una rendija y encendió la parte inferior, convirtiendo la silla en una fogata muy enojada, intentando escapar de su propia estructura. El hombre entró en pánico y empujó la silla en llamas fuera del patio, lo que solo prendió el césped. Luego intentó sofocarla con una lona que claramente no era resistente al fuego. El incendio, ahora ofendido, avanzó felizmente por el jardín, hasta que un vecino intervino con un extintor que probablemente salvó el patio, el cobertizo y la reputación del hombre. Los muebles quedaron reducidos a carbón, el césped obtuvo una calva del tamaño de un pequeño cráter, y el hombre aprendió que el fuego no es una herramienta de limpieza multipropósito, a menos que tu meta sea la eliminación total. 22. Alguien decidió limpiar las canaletas durante la primera tormenta de la temporada, equilibrándose en una escalera de aluminio mientras la lluvia caía como si el universo intentara disuadirlo activamente. Usó un rastrillo metálico para sacar escombros del techo, logrando golpearse a sí mismo, a la escalera y a un carillón cercano en un arco magnífico de torpeza entusiasta. Pero el verdadero desastre llegó cuando el rastrillo soltó un montón de hojas que descendió por la canaleta como una bala de cañón, obstruyó el bajante y redirigió al instante litros de agua por el borde del techo y directamente hacia la ventana abierta debajo. En el interior, la sala se transformó en un lago poco profundo con controles remotos flotando, correo a la deriva y un perro muy confundido. El propietario insistió en que limpiar canaletas era sencillo, lo cual es cierto siempre que no incluyas herramientas metálicas, tormentas ni arrogancia. 23. El dueño de una piscina decidió que el agua se veía un poco turbia, así que añadió tabletas extra de cloro, luego más producto de choque, y después algo etiquetado como acelerador, comprado en liquidación, creando un cóctel químico con el temperamento de una deidad menor. La piscina respondió volviéndose de un tono turquesa lechoso y brillante, liberando un aroma a cloro tan potente que probablemente podía esterilizar un pasillo de hospital. La familia huyó al interior mientras el agua chisporroteaba y burbujeaba como si intentara comunicarse. Más tarde, un técnico explicó que no solo la habían sobreclorado, sino que habían construido un pequeño reactor químico capaz de disolver estampados de trajes de baño al contacto. Cuando se lo dijeron, el dueño afirmó que solo quería que se viera clara, un sueño comprensible, pero rara vez alcanzado mediante guerra química. La piscina se recuperó tras una semana de filtración y plegarias, pero los muebles del patio todavía huelen a experimento científico. 24. Un hombre intentó ayudar a la naturaleza en su huerto instalando un sistema de riego casero hecho con tubos de PVC, cinta adhesiva y lo que alguna vez fue un aspersor. Cuando lo encendió, el sistema no regó, detonó, rociando agua en todas direcciones excepto en la tierra. Un tubo salió disparado como serpiente asustada, otro giró en círculos y todo el patio se convirtió en un parque acuático improvisado patrocinado por la negligencia. Peor aún, la presión del agua se redirigió a un solo tubo que lanzó un chorro perfecto a través de la puerta mosquitera y directo al piso de la cocina, creando un delta interior que su familia no apreció. Cuando le preguntaron por qué no compró un aspersor, «¿Normal?», respondió. Esto era más barato. Afirmación desmentida de inmediato por la factura de limpieza y la impresionante decisión del sistema de reubicarse en el patio del vecino. 25. Una mujer intentó limpiar hojas caídas usando una aspiradora industrial en modo reversa, con la esperanza de soplarlas en montones ordenados. En su lugar, creó un evento atmosférico normalmente asociado con deidades enfadadas, un vórtice giratorio que lanzó hojas, tierra, mantillo
y una lagartija extremadamente sorprendida al aire como una licuadora natural sin tapa. La tormenta de escombros cruzó el patio, pasó la cerca y aterrizó en la mesa del vecino, que intentaba almorzar, convirtiendo sus sándwiches en experiencias crujientes de otoño. La mujer insistió en que vio a alguien hacerlo en línea, frase que sigue siendo la más pronunciada justo antes de descubrir que Internet no entrena para la física del mundo real. La aspiradora sobrevivió, el patio no, y la lagartija logró un récord de vuelo que probablemente nunca repetirá. 26. Un hombre intentó eliminar un hormiguero vertiendo agua hirviendo sobre él, suponiendo que las hormigas simplemente empacarían y se irían. En cambio, el agua caliente agrietó el suelo alrededor, abriendo pequeñas fisuras que redirigieron el líquido hacia su preciado rosal, donde escaldó raíces y creó un cráter lodoso parecido a un spa geotérmico fallido. Las hormigas reaparecieron en la entrada en mayor número, aparentemente ofendidas por su intento de guerra. Mientras tanto, las rosas se marchitaron dramáticamente, como si protestaran contra sus decisiones tácticas. Cuando le preguntaron qué lo llevó a usar agua hirviendo, dijo que quería una solución natural, una interpretación interesante de hervir un ecosistema vivo como si fuera pasta. Al final, las hormigas ganaron, las rosas perdieron y el hombre creó un pequeño desastre natural alimentado únicamente por impaciencia y una olla de agua. 27. Una familia quiso construir una pequeña cascada casera en su patio trasero, lo cual suena encantador hasta que descubres que no entendían el concepto de que el agua busca el punto más bajo. Colocaron el depósito a la altura equivocada, haciendo que el agua cayera directamente al jardín en vez de regresar al estanque, creando un pantano de movimiento perpetuo, impulsado por electricidad y pensamiento optimista. El césped se convirtió en una alfombra empapada, las lombrices buscaron terreno más alto, y el perro de la familia comenzó a evitar la zona como si estuviera maldita. Cuando los padres descubrieron la fuga, culparon a las piedras, a la bomba e incluso al clima, negándose a aceptar que las leyes básicas de la gravedad eran la verdadera causa. Tras 3 días, la cascada había creado una zanja lodosa visible desde el espacio, y el patio parecía un sitio de excavación arqueológica. Finalmente la apagaron, pero el pantano permaneció como monumento a la hidroingeniería mal entendida. 28. Un propietario intentó limpiar el musgo de su techo usando detergente para platos y una manguera, convencido de que jabón resbaloso en una superficie inclinada no sería problema si cuidaba sus pasos. El musgo se fue, claro, pero también el propietario, deslizándose por el techo como un trineo engrasado hasta golpear una canaleta que falló de inmediato, enviando tanto humano como metal al macizo de flores debajo. La manguera siguió rociando hacia arriba en un arco elegante, regando nada más que el cielo mientras el propietario yacía entre tulipanes aplastados contemplando las consecuencias de combinar gravedad, productos de limpieza y ambición. El techo quedó un poco mejor, el jardín considerablemente peor, y cada vecino que presenció el evento juró en silencio no intentar mantenimiento de techos con objetos normalmente encontrados junto al fregadero de la cocina. 29. Un tipo decidió destapar el tubo de drenaje de su patio metiendo la lanza de una hidrolavadora, lo cual ya es audaz si no sabes qué hay dentro, y francamente temerario cuando el tubo está lleno de lodo, hojas y los restos del cuestionable proyecto arquitectónico de una ardilla. La obstrucción no se despejó, explotó. El lodo salió disparado y lo cubrió de pies a cabeza como si la naturaleza lo hubiera elegido para una ceremonia iniciática individual. La hidrolavadora, superada por el reflujo, roció al azar por el patio, tallando nuevos patrones en la tierra y aterrorizando adornos de jardín. Cuando finalmente la apagó, parecía criatura recién desenterrada de un pantano, mientras el tubo seguía igual de obstruido. Su explicación oficial: normalmente funciona, lo que implica una historia de fracasos menores y menos dramáticos antes de este bautismo de barro. 30. Una mujer intentó podar su seto crecido usando cortasetos eléctricos y una extensión optimista que parecía más un plato de espagueti que cableado. Mientras cortaba, el cable se enredó, giró y tironeó hasta que accidentalmente cortó el aislamiento, haciendo que chispas saltaran como fuegos artificiales, celebrando su mala planificación. El seto, bañado en pequeños fragmentos de plástico fundido, comenzó a humear,
no de forma dramática, sino con la tranquila confianza de un fuego que sabe que puede escalar si se le da tiempo. Ella entró en pánico, lanzó sus guantes de jardinería por razones desconocidas, y luego buscó una regadera lo bastante pequeña para hidratar una planta de interior. El humo continuó hasta que un vecino intervino con una manguera real. El seto sobrevivió, pero ahora luce una mancha chamuscada que simboliza perfectamente los riesgos de mezclar electricidad, follaje y negación. 31. Un propietario intentó quitar nieve de su techo subiendo con un enorme cepillo de empuje, sin saber que la nieve no se barre con cortesía. Se mueve, se acumula y a veces decide rebelarse. Empujó una sección pesada que, en lugar de deslizarse ordenadamente, provocó una avalancha que lo derribó y lo envió surfeando por el techo como hombre atrapado en un anuncio navideño de bajo presupuesto. La nieve lo arrojó a un banco tan profundo que tuvo que excavarse como artefacto extraviado de una futura excavación. Mientras tanto, el cepillo cayó tras él, aterrizando con un toque cómico que remató la escena. Cuando le preguntaron por qué no usó un rastrillo de techo como todos, explicó que un cepillo parecía más fácil, lo cual es cierto si defines fácil como convertir temporalmente tu techo en pista de esquí. 32. Un hombre intentó probar si los barriles de lluvia realmente se desbordan tan fácil dejando deliberadamente el grifo cerrado antes de una tormenta masiva, como si los barriles fueran experimentos filosóficos y no contenedores con capacidad finita. La lluvia llegó, los barriles se llenaron y siguieron llenándose hasta que el agua se desbordó por los lados, bajó por las paredes y entró por las ventilas del espacio inferior, donde se acumuló como un pantano interior oculto. Descubrió la inundación horas después al notar un nuevo ecosistema formándose cerca de los cimientos y varios mapaches observando el espacio como potencial propiedad inmobiliaria. Cuando lo confrontaron con lo obvio, murmuró algo sobre curiosidad científica, forma generosa de describir, ignorar el propósito literal del grifo. Los barriles sobrevivieron, el espacio inferior no, y los mapaches enviaron sus solicitudes de arrendamiento de todos modos. 33. Alguien intentó combatir un problema menor de mosquitos encendiendo 3 antorchas de citronela. Luego decidió que 3 no eran suficientes y prendió todo un perímetro, transformando el patio en un círculo ritual que parecía invocar a un dios mosquito en vez de ahuyentarlo. El humo se elevó lo bastante denso como para desviar aves en pleno vuelo, mientras vecinos se asomaban sobre las cercas para verificar si había reunión de culto en progreso. El calor de las antorchas secó el pasto cercano, que prendió una pequeña llama que, afortunadamente, se apagó sola, aunque no sin dejar una marca chamuscada con forma de advertencia celestial. Los mosquitos, naturalmente, permanecieron indiferentes y continuaron su buffet nocturno. Más tarde, el propietario afirmó que las antorchas más o menos funcionaron, una interpretación válida si el objetivo era ahuyentar el sentido común y no a los insectos. 34. Un hombre creyó que podía manejar un pequeño socavón en su patio rellenándolo con lo que tuviera a mano, que resultó ser grava suelta, mantillo viejo y pura confianza. Por un breve momento el agujero pareció estable, hasta que llovió, momento en que el parche colapsó como trampilla de escenario, llevándose consigo la grava, el mantillo, una silla de jardín y parte de los planes de fin de semana del hombre. El socavón se ensanchó suficiente para asustarlo, pero no lo bastante para que los servicios de emergencia se interesaran, atrapándolo en una tierra burocrática de nadie entre lo bastante grande para aterrar y demasiado pequeño para reconocer oficialmente. Intentó otra reparación usando sacos de arena y optimismo. Ambos desaparecieron en el hueco como ofrendas a una deidad subterránea. Finalmente llamó a un profesional, quien explicó con suavidad que los socavones no son proyectos caseros, a menos que tu meta sea expandirlos. 35. Un propietario intentó mejorar la ventilación en su cobertizo instalando un ventilador, pero olvidó abrir una salida de aire, convirtiendo toda la estructura en un globo de madera presurizado. El ventilador empujó aire dentro del cobertizo sellado hasta que las paredes comenzaron a abombarse como masa de pan dejada demasiado tiempo al sol, y el techo emitió crujidos que sugerían que estaba reconsiderando su contrato con la gravedad. Cuando abrió la puerta para investigar, el cobertizo exhaló con tal violencia que lanzó herramientas, sobres de semillas y una silla plegable por el patio en lo que solo puede describirse como un geyser de ferretería. El hombre insistió en que eso era parte de la prueba,
una forma fascinante de nombrar un evento casi explosivo que terminó con un rastrillo en un árbol y una ardilla replanteándose sus decisiones de vida. El cobertizo sobrevivió, pero el ventilador se jubiló anticipadamente por trauma. 36. Alguien decidió que la fogata del patio necesitaba un poco de ayuda y arrojó una cucharada de crema en polvo, sin saber que la crema en polvo es básicamente napalm sabor postre. El fuego estalló en una columna de llamas que chamuscó hojas a 10 metros y produjo un sonido que recordaba a un dragón aclarando la garganta. Los invitados se lanzaron al suelo mientras el anfitrión intentaba restar importancia diciendo, a veces hace eso, como si convertirse espontáneamente en arma medieval fuera comportamiento normal de un aditivo para chocolate caliente. El fuego finalmente se calmó, dejando un fogón ennegrecido, 2 sillas derretidas y un olor que permaneció como evidencia en escena del crimen. La crema en polvo quedó prohibida en futuras reuniones, presumiblemente por los dueños y por cada árbol que presenció el incidente. 37. Un hombre intentó cavar un estanque para carpas koi, pero subestimó el nivel freático, alcanzándolo tan rápido que su obra maestra a medio cavar se llenó al instante como si hubiera activado un geyser en el patio. El agua brotó, inundó el hoyo y se expandió hacia afuera, creando un charco creciente que se tragaba herramientas como un pozo con apetito. Intentó sacarla con un balde, lo que tuvo el mismo efecto que retirar una cucharadita del océano mientras sube la marea. Pronto el césped se convirtió en un pantano extendido con lombrices migrando y una libélula que se mudó sin firmar contrato. Cuando se quejó de que nadie le dijo que el suelo tenía tanta agua, cada hidrólogo del mundo sintió un repentino e inexplicable dolor de cabeza. Ahora posee un estanque, muy involuntario, muy lodoso y muy permanente. 38. Una mujer usó una hidrolavadora para limpiar la suciedad de su sendero de piedra, pero insistió en emplear la boquilla turbo, un ajuste diseñado específicamente para eliminar pecados del concreto. La máquina atravesó la mugre, luego el musgo, luego el mortero, y finalmente creó una zanja estrecha en el centro del camino como si estuviera excavando un canal para redirigir peatones. El agua se proyectó en todas direcciones, incluso hacia arriba en un nido de avispas cercano, que reaccionó exactamente como cabría esperar. Mal. Las avispas salieron en una nube de confusión vengativa mientras ella corría al interior, dejando la hidrolavadora girando como aspersor descontrolado. Cuando regresó, el sendero parecía una excavación arqueológica a medio terminar, y las avispas habían iniciado el trámite para desalojar al humano del lugar. El sendero quizás se recupere algún día, emocionalmente, tal vez nunca. 39. Tras notar charcos formándose en su patio, un autoproclamado hidrólogo casero cavó una zanja para desviar el agua, solo para descubrir que había construido accidentalmente una pista perfecta para la escorrentía. En la siguiente tormenta, el agua descendió por la zanja con el entusiasmo de niños bajando por un tobogán acuático, profundizándola, ensanchándola y dramatizándola mucho más de lo previsto. La zanja se expandió hasta parecer un cañón en miniatura, con pequeñas formaciones de erosión y un desafortunado gnomo de jardín atrapado en lo que parecía una meseta desértica. Cuando los vecinos preguntaron qué hacía, afirmó que estaba estudiando patrones de erosión. Elegante manera de decir, creé sin querer un parque nacional en el patio. La zanja finalmente se estabilizó, pero el gnomo permanece aislado, pequeño monumento al caos paisajístico no intencional. 40. Un campista intentó apagar un fogón humeante usando una hielera llena de agua con gas, aparentemente convencido de que el agua carbonatada cuenta como extintor si se vierte con suficiente confianza. En vez de sofocar las brasas, el líquido efervescente reaccionó como refresco agitado, salpicando tizones encendidos en una jubilosa exhibición de caos chispeante. Las brasas cayeron sobre una lona, una silla de jardín y un par de sandalias que se incendiaron al instante en una demostración impresionante de cuán rápido los sintéticos se rinden al calor. Mientras pisoteaba llamas, gritaba, ¡está funcionando!, lo cual era técnicamente cierto si el objetivo era crear una danza interpretativa sobre pánico humano. Cuando finalmente llegó agua de verdad, medio campamento olía a plástico quemado, y el fogón había alcanzado un nuevo récord personal en dramatismo. 41. Un propietario intentó ahuyentar mapaches colgando aspersores con sensor de movimiento alrededor de sus botes de basura, sin saber que los mapaches no temen al agua,
y de hecho responden a estímulos inesperados con el entusiasmo de niños descubriendo un nuevo juego mecánico. Cuando los aspersores se activaron, los mapaches no huyeron, celebraron, convirtiendo el montaje en un parque acuático nocturno con bailes, luchas y un mapache deslizándose triunfalmente por la tapa del bote. El agua salpicó todo a su alcance: ventanas, revestimientos, muebles de patio y un vecino confundido paseando a su perro. A la mañana siguiente, el jardín parecía haber albergado una fiesta clandestina de mapaches y los aspersores habían drenado la mitad de la presión doméstica. El propietario insistió en que a los mapaches no debía gustarles eso, marcando la millonésima vez que los humanos subestiman con seguridad el entusiasmo mapachil. 42. Un tipo intentó impresionar a sus amigos, cocinando en una sartén de hierro fundido calentada directamente sobre un fogón sobrecargado con madera sobrante, generando un nivel de calor normalmente reservado a volcanes. La sartén se calentó tanto que comenzó a brillar levemente, haciendo que los presentes se preguntaran si pretendía cocinar comida o forjar armas. Cuando dejó caer una hamburguesa sobre la superficie, se evaporó al contacto como ofrenda sacrificial a los dioses de la parrilla dudosa. El mango se calentó lo suficiente para derretir su guante de cocina, fusionándolo parcialmente al metal y creando un artefacto maldito que nadie se atrevía a tocar. Para cuando admitió que el fuego quizá era demasiado fuerte, el fogón ya había irradiado calor suficiente para deformar ligeramente un adorno cercano. La reunión terminó con pizza a domicilio y una historia que sobrevivirá a la sartén. 43. Alguien intentó despejar una represa de castores cerca de su propiedad empujándola con una vara larga, estrategia que se ubica entre mala y por favor no. La represa resistió un momento, burlándose de sus esfuerzos, y luego estalló con el dramatismo de un globo de agua contra el pavimento. La liberación envió una oleada hacia su patio, arrastrando ramas, hojas y un castor profundamente ofendido que emergió con expresión de estar considerando acciones legales. La inundación empapó el césped, anegó el cobertizo y dejó escombros en lugares antes considerados inaccesibles para la naturaleza o el sentido común. Cuando intentó explicar su razonamiento, dijo que solo quería ver qué pasaba. Frase ideal si tu pasatiempo es hacer llorar a los ajustadores de seguros. El castor reconstruyó la represa en pocos días, presumiblemente para recordarle quién es el verdadero dueño de la ribera. 44. Un jardinero usó un esparcidor de fertilizante, pero olvidó cerrar la tolva antes de cruzar el patio, dejando tras de sí una brillante estela verde neón de gránulos, que creó una franja con aspecto radiactivo en el césped. Más tarde la lluvia activó el fertilizante, haciendo que esa única línea creciera al triple de velocidad, elevándose sobre el resto como campo mutante audicionando para película de ciencia ficción. Los vecinos miraban la franja como si esperaran que empezara a moverse sola. Las aves la evitaban, el perro de la familia se negaba a caminar cerca, y el jardinero insistía en que no era tan notable, afirmación desmentida cada vez que la cortadora se atragantaba dramáticamente al enfrentar el muro de pasto exagerado. Finalmente la hierba volvió a su altura normal, pero el recuerdo de la autopista de fertilizante quedó como recordatorio de revisar la tolva como si el patio dependiera de ello. 45. Un hombre usó una boquilla de manguera marcada como chorro para limpiar barro de su sombrilla, olvidando que chorro básicamente significa hidrolavadora para quienes temen el compromiso. El impulso volteó la sombrilla al instante, doblándola como flor mecánica triste que descubre que el invierno llegó temprano. La fuerza arrancó la tela de las varillas, lanzando fragmentos húmedos al aire que descendieron como confeti celebrando los errores de ingeniería del propietario. El esqueleto restante giró lentamente con el viento, pareciendo arte moderno o advertencia pública. Cuando le preguntaron por qué no usó el ajuste más suave, dijo que no pensó que sería tan fuerte, frase que podría servir como lema no oficial del 80% de los desastres de patio. La sombrilla murió con significado, donando su historia a la ciencia y la comedia. 46. Una mujer intentó descongelar tierra endurecida usando un calefactor colocado peligrosamente cerca de una lona, que respondió derritiéndose, cediendo y finalmente colapsando sobre el aparato como avalancha plástica. La lona se fusionó en un bulto brillante que desprendía un olor que sugería que el exterior la había ofendido personalmente.
Entró en pánico e intentó despegar la lona, descubriendo que el plástico derretido no negocia. El calefactor resistió con valentía hasta que la lona lo sofocó por completo, obligándola a desconectar el bulto humeante que alguna vez fue un electrodoméstico funcional. La tierra siguió congelada. La lona se convirtió en pieza artística informe similar a helado derretido, y la mujer admitió que quizá calculó mal, refrescante subestimación considerando que casi creó su propia versión doméstica de desastre nuclear con objetos comunes. 47. Alguien intentó eliminar una telaraña sobre el porche usando una escoba sujeta con cinta adhesiva a una caña de pescar, creando una herramienta que ingenieros llamarían estructuralmente poco confiable. Al agitarla hacia arriba, el artilugio se dobló, vibró y finalmente se partió, enviando la escoba por el aire como jabalina lanzada por atleta confundido. La escoba golpeó la canaleta, rebotó y cayó en un bebedero de aves, dispersando pájaros asustados en todas direcciones. Mientras tanto, la araña, imperturbable, permaneció en su red, probablemente tomando notas para una conferencia titulada Comportamiento humano, estudio del caos. El hombre recuperó la escoba goteante, volvió a fijarla con cinta y anunció inminente segunda ronda, demostrando que la resiliencia no siempre coincide con la capacidad de resolver problemas. La telaraña quedó intacta, como todos los grandes monumentos a la inutilidad. 48. Un propietario intentó airear naturalmente su césped apuñalándolo repetidas veces con una varilla metálica, ignorando que debajo corría la línea de riego, detalle que redescubrió cuando el agua brotó del suelo como fuente jubilosa celebrando su error. El geyser lanzó tierra, pasto y alguna lombriz al aire mientras él corría a cerrar el sistema, resbalando 2 veces sobre el lodo que había creado. Los vecinos salieron a verlo, forcejear con la válvula como hombre negociando con Poseidón. Cuando finalmente el agua se detuvo, el patio parecía campo de batalla empapado de arrepentimiento. Al preguntarle por qué no alquiló un aireador, respondió que no quería gastar dinero, decisión que terminó costando mucho más cuando el especialista en riego presentó la factura. 49. Un tipo intentó probar una motosierra nueva cortando un tronco pequeño que estabilizó con el pie, porque nada dice confianza como usar los propios dedos como instrumento de medición. La motosierra mordió el tronco, que rodó al instante, lanzando acerrín su rostro y empujándolo hacia atrás contra arbustos ornamentales que no habían consentido la maniobra. La motosierra, aún encendida, se deslizó como cangrejo mecánico hasta chocar con el borde de piedra y detenerse, dejando una línea recta grabada en la tierra. El hombre se levantó arañado, sacudido y humildemente consciente de que había inventado una nueva categoría de peligro paisajístico. Cuando los vecinos preguntaron qué ocurrió, culpó al tronco, exactamente el tipo de responsabilidad que garantiza que historias así sigan escribiéndose. 50. Una familia intentó freír un pavo al aire libre, pero calculó mal tanto el nivel de aceite como el volumen del ave, logrando la combinación culinaria clásica de desbordamiento e ignición. El pavo actuó como bala de cañón cayendo en jacuzzi, enviando aceite hirviendo por los bordes de la freidora y hacia el quemador, que se encendió de inmediato en una columna de fuego lo bastante alta para infringir al menos 3 códigos de construcción. Entraron en pánico, tomaron la manguera y rociaron agua sobre fuego de grasa, lo que por supuesto amplificó las llamas como asistente diligente del caos. El incendio chamuscó el revestimiento, ahumó el porche y dejó un pavo que de algún modo quedó quemado y crudo al mismo tiempo, paradoja culinaria. Más tarde describieron el evento como experiencia de aprendizaje, dejando poco claro si realmente aprendieron algo. 51. Y luego está el hombre que intentó secar un espacio inferior inundado usando no bombas ni ventiladores, sino un solo cable de extensión, alimentando 6 deshumidificadores conectados en cadena como comparsa eléctrica de malas decisiones. El sistema sobrecargado se disparó, chisporroteó y produjo un breve destello que afortunadamente no encendió nada, aunque el universo debió sentirse tentado. Los deshumidificadores se apagaron, el espacio siguió inundado, y el hombre concluyó que el siguiente paso lógico era añadir un 7º aparato, porque aparentemente la moraleja de esta lista es que algunos creen que los desastres se resuelven agregando más desastre. Cuando llegaron los profesionales, observaron el montaje con un silencio tan denso que podría clasificarse legalmente como juicio.
Y honestamente, si un hecho merece la corona, es este. Tormenta perfecta de agua, electricidad, optimismo y un hombre convencido de que podía superar a la física con puro entusiasmo numérico. Micrófono al suelo. Ahí lo tienen. Humanos contra naturaleza. Y la naturaleza ganando siempre. Denle me gusta, suscríbanse al canal, porque claramente esto no se va a detener.